La semana pasada cerró con una polémica por esta prestación que se autorizó en el Senado de la República para los ministros del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Algunos decían que era una pensión vitalicia, otros que no. Los ministros decían que era una verde retiro, un concepto ahí que poco conocido, pero hoy le hemos pedido al profesional en el desarrollo organizacional, Roberto de Baile, que nos acompañe. Él es un experto en estos temas de laborales y de contratos y esas cosas, que nos acompaña para hablar de esto. Roberto, gracias por estar aquí. Muchas gracias por el espacio, Alejandro. Esta prestación surge de la prohibición que tienen los ministros para ejercer su profesión durante 2 años una vez que dejaron el cargo. Correcto. Cosa que ocurre también con algunos profesionistas, algunos ejecutivos que al salir de una compañía, una cláusula de su contrato les impide trabajar haciendo lo mismo en la competencia, digamos. Correcto. Pero acá no hay competencia. Exactamente, que ese es el punto medular aquí. Que hasta qué punto abarca el prohibir hacer actividades relacionadas. Se sugiere por una parte que puede ser trabajar en iniciativa privada en un despacho de abogados, por otra parte actividades relacionadas, que es muy cuestionable hasta dónde alcanza el relacionadas, por parte del gobierno, actividades del sector público. Ahí pienso que hay una laguna muy importante, que qué significa que estén prohibidos a trabajar en actividades relacionadas. Pienso que hay que refinar un poquito más eso. Finalmente, yo no considero que la polémica radique en que se le dé una compensación por sus servicios en relación con los años prestados, porque finalmente es una pensión de retiro, aunque se cuestiona mucho qué es pensión. Y por el tiempo que no van a trabajar o que no Claro, pueden trabajar, ¿no? Claro, pero se argumenta también en relación con que es una pensión vitalicia, más que un haber de retiro, que los primeros 2 años sí es el 100% de lo que venían percibiendo última compensación. Y digo compensación porque hay un sueldo y prestaciones que también son cuestionables. Lo que observamos es que si sumamos lo que son sueldo, prestaciones y el beneficio económico que tienen del ISSSTE, esto asciende por arriba de los 300,000 pesos al mes. Pienso que ese monto es el que está en cuestión. Naturalmente, este haber de retiro se basa en el artículo 94 de la Constitución, que en algún momento fue modificado con una reforma en noviembre del 2003. Si leemos el artículo, hay 2 palabras clave, que una es que se apeguen de manera obligatoria a la ley que indica la Constitución, y la otra parte es con la interpretación o con la discreción de poder interpretar esa ley en cuanto a modificar, eliminar o sustituir. Ahí es donde se cuestiona mucho la polémica de que hasta qué punto están abusando. Entonces, claramente los magistrados o los pertenecientes al Tribunal Electoral están diciendo que no es una pensión vitalicia. Y ahí es donde surge la polémica, porque son 2 años al 100% de su último sueldo. Y hasta el resto de su vida el 80%, porque no debiera ser una pensión vitalicia si es por el resto de su vida. El 94 también se apoya en la ley 134, que exige al apegarse que se le dé una gratificación por esta gestión con transparencia y honestidad. ¿Qué es lo que esperan los mexicanos finalmente? Independientemente de la gratificación, tu puesto conlleva actuar con esa honestidad, con esa objetividad. Y ahí es donde se cuestiona por qué darles un beneficio adicional. ¿Qué es adicional? Ese es el cuestionamiento, porque en la iniciativa privada, pues claro que te tasan con base en tu último sueldo. Pero de alguna manera lo que está en cuestión, como repito, es el monto. Ahí está el punto. Ahí está el punto medular. Entonces los partidos contrarios al PRI argumentan que este elemento se incluyó de alguna manera en las leyes secundarias a la ley ordinaria del Poder Judicial de la Federación, de una manera sigilosa, con el propósito de tener un beneficio por parte de los integrantes del tribunal a favor de resolver algunos casos pendientes del PRI. Yo no cuestiono eso, yo no estuve presente de alguna manera, pero sí se sugiere que no hubo suficiente tiempo para evaluar los elementos que giran en torno a el haber del retiro. Sabemos que el Congreso lo aprobó, que ahora tenemos otra parte del Congreso, y se está argumentando que es inconstitucional.